Buenas tardes, muchas gracias por venir, lo primero. ¿Me oís bien al fondo? ¿No mucho? ¿Me oís mejor al fondo? ¿Así sí? No. Ostras. Ya yo pensaba, digo, estamos en un sitio con buena acústica, pues al menos que... Pero bueno, más o menos así sí que se nos escucha. Vale. Bueno, ¿sabéis por qué estamos aquí? Bueno, somos Ortín Molina Arquitectura, yo soy Miguel Ángel Ortín Molina, este es Sergio con los mismos apellidos porque somos hermanos. Desde hace 2 años nos dedicamos a la gestión integral de los fondos europeos. Al final también hacemos estas actividades de divulgación porque sabemos que existe mucho desconocimiento respecto al acceso a las subvenciones públicas para rehabilitación y entendemos que esta es una labor importante también de nuestra profesión, pues es la de servir de intermediarios entre los promotores y la administración para que la gente pueda optar también a estas ayudas públicas. Vale, un pequeño índice de lo que vamos a exponer. Como os digo, el formato de la charla se prevé que sea una charla más bien corta, breve, de unas ideas clave para que después cada uno de vosotros, si habéis traído preguntas, pues podamos comentar los casos particulares que igual muchos de vosotros podáis tener y que sean semejantes a los que ha traído el resto de personas. Vamos a hablar en primer lugar del informe de evaluación del edificio. No sé si lo conoceréis, si estáis familiarizados con este concepto al final. Es una herramienta de diagnóstico de los edificios. Como está la ITV para los vehículos, pues tenemos el informe de evaluación para los edificios. Es la base que necesitamos siempre antes de cualquier reforma, rehabilitación, incluso cualquier trámite de solicitud de subvenciones. Y por otra parte ya vamos a pasar a explicar los diferentes programas de ayudas que hay, tanto autonómicos como de fondos europeos, que podemos optar para rehabilitación de viviendas, como tenemos aquí en el casco histórico. Y si tenemos que empezar por un sitio, vamos a empezar por el final. Lo primero es agradecer sobre todo a la Asociación del Raval, que enseguida que recibieron nuestro correo se pusieron manos a la obra para intentar darnos una fecha en la que pudiéramos estar aquí ante vosotros para presentar el tema que vamos a presentar, y sobre todo a vosotros por haber asistido también, que podamos llenar esta ermita de San José. Y gracias también por la difusión, que nos consta que ha sido larga en el tiempo y constante, y también eso ha ayudado mucho también a que la gente haya llegado a ella y que pueda venir hoy. Vale. Como os decía, vamos a empezar por el principio, que es siempre el informe de evaluación del edificio como herramienta de diagnóstico de los edificios. Hemos puesto una imagen de una ITV simplemente para que familiaricemos los dos conceptos, porque al final sirve para lo mismo. La ITV sería para los vehículos, un informe de evaluación del edificio serviría para los edificios. Es el primer paso de cualquier trámite de ayudas. Vale. ¿Qué es un informe de evaluación del edificio? Al final se compone de 3 patas. Por una parte, tenemos que evaluar el estado de conservación, por otra parte, la accesibilidad y, en tercer lugar, la eficiencia energética. Esas son las 3 patas de las que se compone este informe. ¿Cuándo es obligatorio? No solamente en 2 casos. Cuando los edificios tienen más de 50 años o en aquellas edificaciones que quieran acogerse a ayudas públicas. ¿Vale? Todos los edificios, por tanto, estamos en 2024, todas aquellas edificaciones que tengan más de 50 años deben realizar obligatoriamente este informe, lo cual es obligatorio, como os decía, a nivel estatal desde el año 2018. ¿Quién marca la edad de un edificio? Porque al final podemos pensar que si se ha cometido una reforma integral en una casa, puede ser que sea tan integral que haya cambiado su fecha de edificación. Entonces, ¿quién la marca? Siempre nos vamos a remitir a los datos del catastro. Si el catastro está bien coordinado con el registro, con el ayuntamiento, si vosotros acometéis, por ejemplo, un derribo de una vivienda para construir otra nueva, esa vivienda parecerá que tiene la fecha de construcción de la nueva rehabilitación. Siempre que no estén actualizados en el catastro, nos va a llegar una carta en la que nos indique que la Consellería nos insta a que realicemos este informe, porque es obligatorio que tengamos pasada este informe de evaluación del edificio al tener el edificio más de 50 años. Sí, muchas personas de hecho se han llevado alguna sorpresa porque ha pasado esto, que han derribado la edificación histórica que, por ejemplo, que ellos tenían, que era pues del año 1890 o del año 1900, y la han derribado, han construido una totalmente nueva, pero no está coordinado con catastro ni con la escritura. Por tanto, a efectos, digamos, de la Generalitat, esa casa sigue siendo de 1900, aunque sea totalmente reciente. Entonces, eso también es importante, porque al final pasar una ITV a un edificio que tiene 2 años, pues no
vamos, merece la pena siempre que esté coordinado, además para que en todas las administraciones tengan la misma documentación. Es importante que es obligatorio para edificios, es informe de evaluación del edificio, no de las viviendas, me refiero. En un bloque de 10 viviendas, una finca plurifamiliar, no habría que realizar 10 informes, sino únicamente uno. En edificios del Raval, por ejemplo, que son edificios unifamiliares, también tienen que realizar uno por edificio. Hay adentro una vivienda, 2, 3, las que sean. Tiene una validez de 10 años. No es como la ITV de los coches, que al final, cojamos el coche o no lo cojamos, al final todos los años sí que tendremos que pasar su ITV. Un informe de evaluación del edificio tiene su validez directamente del visor cartográfico de la Generalitat, que son de acceso público. No es que los hayamos sacado porque somos arquitectos, cualquiera de vosotros podía entrar. Este al final es un mapa en el que marca, con un zoom enorme, como podéis ver, todos los edificios de la Comunidad Valenciana que han pasado el informe de evaluación del edificio. Y vamos a comparar con los que no lo han pasado. Veis que las manchas son mucho más cuantiosas en el caso de edificios que tienen la obligación de pasarlo y todavía no se ha realizado, pero vamos a ir municipio por municipio de los que tenemos a nuestro alrededor. Esto, por ejemplo, lo conocéis, es Villena, ¿vale? Como veis, los puntos verdes igual equivalen al 30% de todos los edificios que tienen la obligación de pasar este informe, pero vamos a centrarnos más en el barrio del Raval. Aquí, sobre todo, prolifera el rojo. Al final es el barrio histórico, evidentemente todos los edificios tienen más de 50 años, tienen muchísimos más años de 50 y casi que todas las viviendas tienen esta obligación de pasar este informe. Pero sigamos al caso de Castalla, que por ejemplo hace no llega un mes nos llamaron también su ayuntamiento, su asociación de vecinos del casco histórico, para que impartiéramos también la misma charla que estamos hoy dando aquí. Al final vemos que la situación que tienen en su casco histórico es muy semejante a la que tenemos aquí en Villena. Un muy bajo porcentaje de viviendas son las que han pasado ya este informe. Esto es Bocairent, donde también tenemos previsto ir a dar una charla. También vemos que en el casco histórico, sobre todo, prolifera el rojo, aunque sí que hay algunas viviendas, sobre todo en la parte en la zona más nueva, correcto, que sí que ha pasado ya este informe. O en el caso de Cosentaina, donde también vamos a impartir una charla próximamente, en la que vemos que también más del 90% de los edificios tienen la obligación de pasar este informe. O en Benixama, que es de donde venimos, donde los puntos verdes creo que son los informes que hemos realizado nosotros. Menos una. El resto de los puntos verdes creo que los hemos realizado nosotros. Y vemos también que la gran mayoría de viviendas están marcadas con estos puntos rojos, pero si vamos a Villar, Candemirra, La Cañada, Fontanar, los pueblos que se nos puedan pasar por la cabeza, estamos ante el mismo caso. Vamos a ponerle números también a lo que cuesta pasar este informe. Esto es una captura que simplemente poniendo coste honorarios, informe de evaluación del edificio, una búsqueda muy rápida en Google, vemos que aparece la calculadora oficial de honorarios que tiene el Instituto Valenciano de la Edificación. Para que veáis que es una herramienta que disponemos los técnicos de aquí de la Comunidad Valenciana que no tienen en otras autonomías y de hecho vemos que el segundo enlace hace referencia al Colegio de Arquitectos de Granada. Si pinchamos en el Colegio de Arquitectos de Granada nos redirige directamente a la calculadora del Instituto Valenciano de la Edificación, es decir, que nosotros la tenemos desarrollada y es en otras autonomías cuando redirigen su enlace a la nuestra porque ellos no la tienen y nosotros sí. Vale. Como vemos, son datos orientativos que nosotros le podemos introducir la diferente casuística que nos encontramos en un edificio, muy básica, parámetros como número de viviendas que pueda tener, número de fachadas, número de patios, de cubiertas, si tiene planta baja, un comercial, si tiene un sótano. Si nosotros, por ejemplo, marcamos un caso bastante convencional, por decirlo así, de los que nos podamos encontrar, pues una vivienda que tenga un núcleo de escalera, que no tenga sótano ni un bajo comercial, que tenga una vivienda por planta, que tenga dos fachadas, por ejemplo, que haga esquina, o que tenga una fachada a calle y una fachada al patio, que tenga dos edificios, uno a cada lado, por tanto dos medianeras. El precio del informe es ese, orientativamente, el que nos está marcando. Es decir, es un informe caro. Es un informe caro para una vivienda unifamiliar. Tengamos presente que, por ejemplo, si fueran parámetros de una finca plurifamiliar, imaginaos un edificio que tenga 10 viviendas, igual estaríamos hablando de que el precio de realizar este informe fuera, por ejemplo, de 4.000 euros. Está claro. A repartir
entre las 10 a repartir viviendas. entre 10 propietarios. Por tanto, el precio de pasar este informe a un edificio que es plurifamiliar suele ser del orden de la mitad de los edificios unifamiliares. Es un informe caro, pero ya digo que lleva mucha información y tiene una validez de 10 años. Al final tenemos que entender que... ¿Cómo? No, sí, que, bueno, es lo que es el informe y además lo que sí que incluye es el certificado de eficiencia energética. Al final, que también es algo que está dentro del precio está incluido ese certificado de eficiencia que se entrega junto al propio informe, que a veces este certificado, pues, para casos de venta o otro tipo pues entre particulares o demás, sí que se exige que ese certificado también esté pasando al edificio. Además, si hemos dicho antes que la validez que tiene es de una década, tendremos que relativizar que igual este precio que tenemos aquí, dividido entre los 10 años de validez que tiene, pues igual nos sale más cara la ITV de un coche anual, cojamos el coche o no lo cojamos, que la ITV de nuestra vivienda en la que vivimos todos los días. Explicado ya más o menos a grandes rasgos de cómo funciona el informe de evaluación del edificio, pasamos a exponer la parte de ayudas públicas. ¿Por qué hemos escogido estas dos imágenes? Porque al final vamos a hablar tanto de ayudas que tienen financiación europea como ayudas que son específicamente de nuestra autonomía. Por cierto, siempre son ayudas que están destinadas a la rehabilitación de viviendas, nunca a la obra nueva. Es decir, por ejemplo, en una rehabilitación obviamente puede ser que construyamos volúmenes adicionales o demás, pero siempre que sea con una intención de rehabilitar lo que tengamos, aunque hagamos alguna ampliación. Por obra nueva se entiende, pues eso, un derribo total a lo mejor de la vivienda y que la construyamos de nuevo. En ese caso no entrarían estas ayudas. Vale, como acabamos de hablar del informe de evaluación del edificio, lo primero que vamos a comentar son una línea de ayudas autonómica que está destinada a cubrir parte de ese coste de honorarios de realizar el informe de evaluación del edificio. Lo que queremos decir antes que nada es que las subvenciones autonómicas normalmente se abrían a principios de año, sobre el mes de febrero y hasta el mes de mayo. Estamos casi en el mes de mayo y todavía no tenemos constancia de que se vayan a abrir. No sabemos si es porque ha habido algún cambio en la consellería y por tanto estén revisando las bases y por tanto se vayan a aplazar las ayudas o que directamente sea un programa de ayudas que no van a salir. Aún así nosotros los exponemos porque llevaban 5 años funcionando y por tanto los vamos a exponer también porque puede ser que terminen abriéndose, pero de momento este año, en esta convocatoria de 2024, no tenemos constancia que se vayan a abrir. Las ayudas a la implantación del IEV funcionan según una puntuación, pero según la cual el porcentaje a aplicar, por ejemplo, en una vivienda unifamiliar siempre va a ser del 60% de una ayuda básica que será de 600 euros más 50 por el número de viviendas. Lo hemos particularizado al caso del Raval. Un edificio unifamiliar de una vivienda, la ayuda básica será de 650 euros, por tanto, su 60% estaríamos hablando de 390 euros del precio del informe. Lo que os decía antes de relativizar, al final, el precio que habíamos marcado orientativamente que podía tener el informe, al final tenemos que quitarle un 40-45% que cubría esta subvención. Y al final era una subvención que lo único que nos pedía era que subiéramos el justificante de registro de este informe. Por tanto, se daba en todos los casos hasta que se terminaran los fondos, sin discriminar. Como hemos puesto ahí, son unas ayudas que ya deberían estar abiertas, como estas otras que vamos a exponer a continuación. El plan Renata estaba guiado únicamente a la reforma de los cuartos húmedos de la vivienda, que son la cocina y los baños. La forma de funcionamiento que tenía era que el importe subvencionable siempre era de 12.000 euros, porque al final es lo que entendemos que son los costes de rehabilitar una cocina y 2 baños en una vivienda aproximadamente con unos acabados estándar. Y por tanto, en función de la edad de la edificación, se aplicaba un porcentaje de ayuda sobre ese importe subvencionable de 12.000 euros, que solía ser del 30 al 40%. Es decir, que según este programa de ayudas, podían llegar de 3.600 a 4.800 euros, con una particularidad que encontramos en este programa y en ningún otro, que es que los honorarios de los técnicos los cubría al 100% la consellería. Los técnicos que tramitamos la ayuda. ¿Llegaran los fondos o no? Es decir, tú podías pedir estas ayudas, si luego la Generalitat no te las concedía, sí te concedían al menos los 600 euros para pagar a los técnicos. Por lo tanto, era una ayuda que todo el mundo pedía por ese motivo, porque tú te reformabas
pedías la ayuda y aunque no te la concedieran, pues porque catastralmente tu edificio no tenía los puntos necesarios, al menos no te costaba dinero el arriesgarte a pedir esa ayuda. Sí. Pero estas otras de las que dependen directamente de la Generalitat y de momento no se han abierto este año. No sabemos si se van a abrir, si se abrirán el año que viene o si está fuera de las partidas presupuestarias. Y entramos ya con las de fondos europeos, que estas sí o sí están comprometidas hasta el año 2026 porque la financiación viene de arriba. Entonces estas sí o sí van a tener que abrirse. Las dos últimas convocatorias se han abierto aproximadamente los meses de mayo o junio. Por tanto, estamos a expensas de que en las próximas semanas ya podamos tener la convocatoria colgada para poderlos presentar. En principio, la convocatoria del 23 y la del 22 se parecían bastante, por tanto vamos a presentar cómo eran las bases de la anterior convocatoria, teniendo en cuenta que es muy probable que no vayan a variar en la convocatoria 2024. Tenemos 3 programas de fondos europeos. Por una parte, uno que está destinado únicamente a poner placas solares. Por otro, tenemos un programa de fondos europeos que está destinado a mejorar la eficiencia energética a nivel puntual de las viviendas. Esto es, una persona que se quiera cambiar las ventanas o ponerse una aerotermia, incorporarse aislamiento térmico en un tejado, por ejemplo. Son actuaciones puntuales. Y después tenemos otra partida de fondos europeos que está destinada a la rehabilitación de edificios, que sí que está pensado para actuaciones que sean integrales, las que he comentado anteriormente, pero todas juntas. Vamos primero con la de las placas solares. El importe de la subvención dependía de un módulo que iba en función de la potencia que tuviera tanto la instalación de placas como la capacidad que tuvieran las baterías. Esto es, que en instalaciones más grandes eran más caras, lógicamente, pero también se podía optar a una mayor subvención. Más o menos los números que hemos trabajado nosotros es que en instalaciones pequeñas se podía llegar hasta el 50% de ayuda, más o menos. En cambio, en instalaciones grandes se puede llegar más o menos hasta el 70%. Esto depende de los ayuntamientos y, por tanto, en el casco histórico normalmente siempre hay, tenemos constancia de que en Villena, por ejemplo, porque sí que trabajamos en un caso, que nos dijeron que al estar a menos de 500 metros de un bien de relevancia local o un bien de interés cultural, claro, creo que era puede ser. Como era el castillo, a menos de 500 metros no se permitía que se instalaran placas solares en los tejados. Entiendo que esto lo conocía o alguien se ha visto directamente afectado por este tema. Sí. ¿Por qué dicen eso? ¿Hay casos en los municipios donde se permite? Bueno, en Castalla, por ejemplo, pasa lo mismo y lo que está viendo el ayuntamiento es de intentar poner una normativa de que siempre y cuando desde el castillo no se vean esas placas, sí se dejen instalar, mediante marquesinas, mediante otro tipo de sistemas, poniéndolas directamente horizontales, sin inclinación y demás, sí que van a ver si lo permiten. No está permitido tampoco ahora mismo. Luego sí que dejan hacer otro tipo de construcciones y demás que perjudican bastante más visualmente, pero el tema de las placas solares sí que es verdad que es bastante claro. Además, tuvimos también, como anécdota, un caso en Bañeres en el que a la hora de pedir un permiso de obras, también el tema de tener incorporadas placas solares, es decir, actuaciones de eficiencia energética de este tipo, también te permite acceder a una bonificación en el importe del permiso de obras, que en el caso de Bañeres de Mariola era de hasta el 95% del precio del ICIO, del permiso de obras. Y como esta vivienda se encontraba en el casco histórico, ni le dejaron poner las placas y por tanto no le dejaron acogerse a esta bonificación, porque estaba prohibido incorporar la energía fotovoltaica. Prácticamente todo el casco histórico de Bañeres tampoco, o sea, dicen que dan el 95% de beneficio, pero prácticamente todo el casco es todo casco histórico, por tanto realmente de facto no se pueden instalar placas solares. Pasamos a explicar los dos programas de fondos europeos. Como os decía, está más pensado para instalaciones puntuales, como pueden ser las que ponemos en la diapositiva, sea un cambio de ventanas, la renovación de las instalaciones de calefacción, de agua caliente sanitaria o la incorporación de aislamiento térmico. ¿Cómo funciona? Pues al final es obligatorio que las viviendas tengan un certificado de eficiencia energética en estado actual. Lo que haríamos sería redactar este certificado de estado actual y compararlo con un certificado en proyecto en el que ya tengamos en cuenta que ha variado la transmitancia térmica de ese cerramiento en el que se ha puesto aislamiento térmico o en el que se ha contemplado que ya las ventanas son mejores o en el que se han renovado las instalaciones.
Por tanto, únicamente con mejorar el certificado final respecto al certificado inicial ya se podría optar a esta subvención. ¿De cuánto es esta subvención? Del 40% del importe subvencionable. El importe subvencionable consta del precio de las actuaciones con el IVA, porque somos particulares, no somos empresas en principio los que pedimos la subvención, el 40% con el IVA, en el que también entran, por ejemplo, los costes de gestión de la ayuda. Los honorarios técnicos por la gestión de esta subvención también se consideran un importe subvencionable. Por tanto, se puede optar hasta el 40% de todos estos costes con un máximo de 3.000 euros. ¿Cuál es el coste de la gestión? El que recomienda la Consellería. Bueno, al menos nosotros siempre nos ceñimos a los valores estándar que recomienda la Consellería, que es de 480 euros más IVA por el trámite completo de la gestión. Y después tenemos el otro programa, que es el más ambicioso dentro de los fondos europeos. La documentación que nos piden es mucho mayor, pero también el importe al que podemos alcanzar también es mucho mayor que en el otro caso. ¿Cómo funciona este programa? Hemos dicho que en el programa de eficiencia energética en viviendas, en el de intervenciones puntuales, únicamente se pedía que el certificado final mejorara el certificado inicial. En este caso no. En este caso la subvención viene determinada en función de la mejora que consigamos en esa vivienda. Si conseguimos entre un 30 y un 45% de mejora de la eficiencia energética, podríamos optar a una ayuda de 6.300 euros por vivienda. En una vivienda unifamiliar 6.300, en un bloque de 10 pisos 63.000 euros. Si llegamos de un 45 a un 60% de mejora en la eficiencia energética, podemos optar a una ayuda de 11.600 euros en una vivienda unifamiliar, 116.000 en un bloque de 10 viviendas. Pero si podemos conseguir una ayuda de más del 60%, que ya os digo que teniendo un estado actual de viviendas de casco histórico, que tienen muros gruesos de piedra, sin aislamiento térmico, con las ventanas que se pusieron en su día, que las instalaciones no son nuevas, nosotros todos los casos que hemos tramitado hemos podido conseguir una mejora de más del 60% porque el caso inicial está muy mal a nivel energético. Se puede optar a un máximo de 18.800 euros por vivienda unifamiliar, en un bloque de 10 pisos 188.000 euros. Entonces, ¿qué es necesario para pedir este programa? Pues al final que hagamos todas las actuaciones para intentar conseguir ese máximo, como os decía. Incorporación de aislamiento térmico por la cara interior de las fachadas, cambio de todas las ventanas, renovación de las instalaciones, por ejemplo, poniendo aerotermia, poniendo placas solares, si pudiera ser el caso, para intentar llegar a ese objetivo de más del 60% de ahorro en la eficiencia energética. Realmente en algunas actuaciones con la instalación de placas solares y de un cambio, por ejemplo, de una caldera de gas o una caldera gasoil por una aerotermia, ya se llega holgadamente al 60%. ¿Son compatibles estas ayudas con las que acabamos de presentar en el programa anterior? Es decir, ¿una vivienda unifamiliar del casco histórico de Villena podría optar a la ayuda del programa de edificios y la ayuda del programa de viviendas? En la Comunidad Valenciana, de momento, no se permite, pero, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, sí. ¿Por qué pasa esto? Pues porque al final los fondos son europeos, el reparto es estatal, pero la gestión es autonómica y, por tanto, en cada autonomía pues, piden unos requisitos distintos de la ayuda y las bases también pues, son diferentes. Por ejemplo, aquí, como os digo, solamente se podría optar a un caso o al otro en el caso de edificios unifamiliares, pero nunca a los dos. Lo que os decía, este último caso está pensado para rehabilitación de edificios, sean edificios de muchas viviendas, fincas plurifamiliares o edificios unifamiliares como los que encontramos aquí. La compatibilidad sí que es de los fondos europeos más el plan Renata, que os decía, el de los cuartos húmedos, con las de autoconsumo, que son las de placas solares. Las hemos puesto en un gris más tenue porque no sabemos si van a salir, pero en principio sí que vamos a presentar posteriormente unas ofertas, es decir, unos casos reales en los que sí que hemos trabajado, en los que sí que estas ayudas eran todas compatibles porque las hicimos el año pasado cuando sí que salieron los dos programas que hemos presentado. Únicamente os voy a leer un párrafo que indica la normativa, que es: no se establecen limitaciones en las actuaciones subvencionables en esta resolución. Se abre, por tanto, la posibilidad de ampliar la ambición de la rehabilitación energética de los edificios hacia una rehabilitación integral. ¿Qué quiere decir que no se establecen limitaciones en las actuaciones subvencionables? Que en el caso de la Comunidad Valenciana se puede optar al 80% del coste total de las obras, pero que no sean solamente las de eficiencia energética. Esto no pasa en otras autonomías. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha, que lo acabamos de comentar, únicamente se puede optar al 80%, pero de
la renovación de las carpinterías, del aislamiento térmico o de las instalaciones. Aquí, si llegamos a conseguir este umbral del 60% de mejora en la eficiencia energética, también nos puede entrar el 80% del cambio del pavimento o de los falsos techos o la pintura de un dormitorio, siempre que nosotros seamos capaces de alcanzar con nuestras mejoras de eficiencia energética ese umbral del 60%. Simplemente dos incisos. Las ayudas de fondos europeos son a fondo perdido, son ayudas directas, por tanto, deben declararse también en la renta. Lo que pasaba antes es que cualquier tipo de subvención había mucha gente que era reticente a solicitarla porque acababan pensando que lo que nos dan por un lado nos lo terminan quitando por otro. Esto ahora mismo en tema de eficiencia energética ya no ocurre porque están bonificadas. Al final el Estado también intenta promover que la gente se haga ese tipo de intervenciones de eficiencia energética y por tanto las subvenciones están bonificadas al 100%. Digamos que lo que te dan es a fondo perdido. Aún así, son compatibles con desgravarse en el ejercicio siguiente en la renta de un 20 a un 40% de ese presupuesto de actuación. Tú te puedes cambiar las ventanas y, por tanto, acceder a una ayuda de 3.000 euros al mismo tiempo que al año siguiente, con el certificado actual y con el certificado posterior, puedes optar hasta una desgravación del precio del cambio de ventanas de hasta un 20% y es completamente compatible una cosa con la otra. Un segundo inciso, nosotros, por ejemplo, siempre cobramos los honorarios partidos en dos mitades, porque al final es una forma de armonizarla con las dos etapas que tiene el proceso de solicitud de cualquier ayuda. Por una parte tiene la solicitud y por otra parte tenemos la recepción una vez la Consellería se ha pronunciado si nos van a dar esa ayuda. Por tanto, nosotros cuando terminamos la solicitud de las ayudas pasamos la mitad de esos honorarios que comentábamos, pero solo pasaríamos la segunda mitad en el caso de que llegaran esas ayudas, porque en el caso de que no lleguen, de que los técnicos de Consellería valoren que este caso, este expediente, no es el más idóneo para dar las ayudas, se quedaría por hacer el proceso de recepción de las ayudas y por tanto nosotros también nos quedamos por cobrarlo. Esto es una forma de demostrar que estamos en el barco de los promotores, porque al final, en el caso de que no lleguen las ayudas, pues nosotros también nos quedamos sin cobrar una parte de los honorarios. Perdemos todos o ganamos todos. Al final esto sí que es verdad que depende también mucho de los técnicos que revisen los expedientes, pero aproximadamente solo un 5 no llega al 10% de solicitudes son las que no han venido, digamos, con la subvención aprobada. Entonces, quiero decir que al final, aunque sí que es verdad que la Administración pone alguna que otra traba, es decir, de subsanaciones y demás, sí que llegan con retraso acumulado, pero sí que llegan estas ayudas. Nosotros solemos hacer mucha pedagogía al respecto, porque al final no es una ciencia exacta el hecho de solicitar ayudas a la Administración y lo que nosotros nos hemos encontrado desgraciadamente es que va a depender mucho, en gran medida, del técnico que tengamos en Consellería a la otra parte del ordenador. Y hemos visto con cierto asombro cómo es posible que solicitudes que han salido del despacho, que son idénticas, si van a un técnico llegan aprobadas, o si van a 10 técnicos llegan aprobadas, pero si van a un técnico llegan denegadas. Y es exactamente la misma documentación que sale de nuestros mismos ordenadores. Y luego es curioso porque si se recurren, digamos, esas solicitudes denegadas y las coge otro técnico, el revisor técnico, entonces se aprueban. Quiero decir, es que es muy curioso este tema. Ha habido también clientes que les avisábamos a priori de que por algún motivo no cumplían las bases. Directamente no las cumplían. Lo hemos presentado, el técnico nos ha llamado y nos ha dicho, oye, es que esto tal, ¿me lo podéis arreglar para que esto, porque quieren dar realmente los fondos, no se quieren devolver? Y hemos encontrado eso, que incluso clientes sin cumplir las bases le han dado la subvención. Y al revés. Y al revés, clientes que cumplían perfectamente por el técnico que ha tocado, que esos no han llegado, están recurridos, pero ahora falta la espera de que se resuelvan. Nosotros somos los primeros que esto nos genera desasosiego porque al final estamos de intermediarios entre la Administración y los promotores, pero al final lo que vemos es que parece que vaya a depender del estado de ánimo del técnico que nos toque ese día cuando valora nuestra solicitud, el éxito o el fracaso de la solicitud. Esto es muy triste. También podemos llegar a entender que al ser unas ayudas recientes de hace 2 años, pues los criterios todavía no están claros. Era difícil para la Consellería en el año 2022, cuando acaban de llegar los fondos europeos, que tengan criterios uniformes entre todos sus técnicos a la hora de valorar las solicitudes. Entendemos que ahora que hayan pasado
estamos en camino de la tercera convocatoria, ese criterio, esa experiencia que ya tienen los técnicos, pues ya será mayor y por tanto ya no habrán estas discrepancias. Entendemos que el mismo expediente en cualquier técnico debería ser o un éxito o una denegación, pero no que dependiendo del técnico al que vaya tengamos más suerte o menos suerte. Pero eso, el 95% por lo menos ha sido... Es un proceso largo y tedioso, pero es cierto que las ayudas, para intentar no devolverlas, siempre terminan dándose, pero después de lucharlas mucho. Ahora lo que queríamos presentar son algunos casos reales, simplemente para que veáis las discrepancias que puede haber en Castilla-La Mancha, en la Comunidad Valenciana, casos particulares, ¿vale?, que podéis ver en los que hemos trabajado recientemente. Por ejemplo, este era un caso de una rehabilitación integral en Caudete. Sí, mejor, disculpa, vale, sí. Este era un caso de una rehabilitación integral de un edificio unifamiliar en Caudete. Como os comentaba, allí en Castilla-La Mancha las ayudas de fondos europeos sí que son compatibles entre ellas. Entonces aquí hicimos una oferta particularizada porque podían optar a la rehabilitación a nivel de edificio hasta 18.800 euros, la rehabilitación a nivel de vivienda hasta 3.000 euros, la solicitud de ayudas para la redacción del libro de evaluación del edificio, que es como el informe de evaluación del edificio que tenemos en la Comunidad Valenciana. También había unas ayudas particulares para la redacción de los proyectos técnicos, que estos serían destinados a pagar al arquitecto técnico que han redactado este proyecto de rehabilitación. Y por otra parte también la solicitud de ayudas para la retirada de los elementos de amianto, porque una parte muy importante de esta vivienda pues también estaba cubierta con fibrocemento. En total, si sumamos todas las ayudas que se pueden alcanzar, el valor era de casi 40.000 euros. Si llegaran todas, porque todas son compatibles entre sí. Y después nosotros siempre solemos poner al lado de la cantidad de dinero que podría llegar el coste de tramitar todos los programas de ayudas. Como vemos también, si participamos, digamos, en la solicitud de hasta 6 tipos diferentes de programas de subvenciones, lógicamente hay información que se comparte entre ellas. Por ejemplo, los certificados de eficiencia energética que comentábamos antes nos harían falta para pedir cualquier tipo de subvención. Por tanto, en el caso de que coordinemos más de un programa de ayuda, siempre podemos optar a hacer descuentos en el global porque siempre va a haber información que se comparta. Aquí vamos a ver pues, diferentes, el proceso de las obras. Manolo, que estaba súper feliz después de haber tirado ya el forjado por fin, que le dio más de un problema. Aquí ya está, por ejemplo, ya con los avances en la rehabilitación. Actuaciones subvencionables. El refuerzo estructural es una actuación subvencionable. La incorporación de aislamiento térmico en cubierta es un importe subvencionable. Este es otro caso de aquí de Villena, en el que, aquí, sí, correcto, en el que veis que aquí únicamente se podía optar a uno de los dos de fondos europeos, como os comentaba, intentamos ir al mayor, al de 18.800 euros, que sí que era compatible con el de reforma de cuartos húmedos del Plan Renata. También le presupuestamos lo que costaría de realizar el informe de evaluación del edificio y la ayuda del correcto, que sí que estaba, el año pasado sí que estaba abierto. Como vemos aquí, el 2024.02 y el .04 serían los dos programas de ayudas que el año pasado existían y que ahora mismo están en stand-by por el momento. Entonces vemos que también el total de ayudas al que se podían optar era de casi 24.000 euros. Y lo mismo, si nos hacíamos cargo de todos los programas de subvenciones, al final se podía poner un descuento al total. Y estos son, pues, imágenes del resultado final de la obra. Vale, este es el último caso que ha entrado al despacho, que es una rehabilitación integral de un edificio en el Salse, que es una pedanía de nuestro pueblo, de Benixama, en el que vemos que tenemos, por una parte, una oferta de honorarios de la redacción del proyecto de rehabilitación y, por otra parte, la solicitud y la gestión de las subvenciones. Los que os hemos enseñado anteriormente no son proyectos nuestros. Nosotros colaboramos con despachos de arquitectura y con constructoras porque ellos al final tienen sus proyectos, pero de alguna forma las labores de oficina técnica, burocracia, de pelearse con la administración no dan abasto o no les gustan y por tanto nosotros coordinamos todo el tema de subvenciones de proyectos que no realizamos nosotros, sino que realizan ellos.
En este caso, por ejemplo, vamos a ser nosotros los encargados de coordinar tanto la obra como la gestión de las ayudas. Al final siempre vamos a estar más coordinados con nosotros mismos que con cualquier otra empresa. Vale, sí, y vemos también que al hacernos cargo de todo, tanto de la gestión como de la propia obra, pues también, sí pusimos también la solicitud de fondos europeos de hasta 18.800 euros cuando se puedan abrir, los costes de redacción del informe de evaluación del edificio, que es el primer paso, y después sumado como conclusión tanto los honorarios por la gestión de las ayudas como por el tema de redacción de proyecto con su descuento. Y ahora ya estamos teniendo que enviar en las ofertas de honorarios lo que son las ayudas que no sabemos si se nos van a abrir en gris, porque al final, como vemos, esta casa el año pasado podría haber optado a 10.000 euros más de ayuda. Este año no lo sabemos, en principio solo los 18.800 que vamos a tramitar ahora cuando se abran los fondos europeos, y el resto pues a la espera de si al final se abren este año o no. Estos valores de ayuda que os comentaba al final, como os decía, son de las convocatorias 22-23. Nos podría llegar a sorprender que en la publicación de las bases de la nueva convocatoria, de momento veríamos que estos 18.000 euros se han convertido en 20.000 o se han convertido en 15.000. Al final nosotros estamos hablando de los datos que poseemos en este momento de convocatorias anteriores, pero habrá que estar a lo que nos digan lo que se publique en las próximas semanas desde la Consellería. Simplemente lo que os comentaba, al final nosotros somos arquitectos, pero al final nos estamos dedicando casi que exclusivamente al tema de gestión de subvenciones y por tanto, más que obra, nos dedicamos a la oficina técnica. Por eso colaboramos con empresas que en cada sector se podrían acoger a las ayudas, como por ejemplo empresas de cambio de ventanas, administradores de fincas que hagan actuaciones de accesibilidad y eficiencia energética en comunidades de propietarios, despachos de arquitectura que ellos redactan los proyectos y nos dan su documentación técnica para que nosotros directamente tramitemos las ayudas. Empresas de instalaciones, algunas también, como veis en los logos, que son de aquí de Villena. Ellos instalan una aerotermia, instalan unas placas solares y en lugar de hacerse cargo del trámite de las subvenciones, nos los envían a nosotros. Al final lo más importante es que estemos muy coordinados y lo que sí que hemos visto es que en las empresas que colaboramos pues había mucho desconocimiento también de cómo funcionaba el tema de las ayudas europeas, pero ahora a fuerza también de hablar ya nos prepara directamente la documentación como la necesitamos nosotros para pedir las ayudas. De alguna forma, estas empresas poco a poco también van conociendo cómo funciona este tema y la documentación que sale de la empresa ya directamente a nosotros no la tenemos que editar, sino que ya saben también cómo funciona, que ya simplemente es presentarla. Y facilita mucho también la relación al final con el promotor, porque no tiene que encargarse de pedir la documentación y demás, sino que las propias empresas ya se van coordinando con nosotros y nos pasan toda la documentación directamente. Sí, al final nosotros también nos dedicamos nosotros, como cualquier otra empresa que haga las labores de oficina técnica, nos dedicamos a quitar dolores de cabeza, a evitar dolores de cabeza de los promotores y también de las empresas. También teníamos casos de empresas que nos decían es que los asesores, los que tramitan las ayudas, nos están pidiendo cosas todos los días y al final hacemos más trabajo desde que ofrecemos el servicio de trámite de subvenciones que antes. Nosotros al final, al estar de intermediarios, nosotros o cualquier otro despacho que trabaje en oficina técnica de subvenciones, lo que está es para evitar más trabajo a las empresas, tanto instaladoras como a los promotores, no tendría sentido nuestro trabajo. Y nada, ahora hasta aquí pues pasamos la pelota a vosotros, cualquier duda que podáis tener, casos particulares, lo que sea que queráis plantear, pues os animamos a que lo expongáis. Y nada, muchas gracias por haber asistido y por la atención. Sí. Por desconocimiento total y absoluto. Igual que si yo voy a pasar una ITV de un vehículo y me dicen, tiene estos desperfectos, si usted no los pasa no tiene la ITV. Si yo solicito ese certificado de desinstalación de la vivienda, ¿qué pasa si hay una serie de requisitos o qué requisitos tiene que tener o si no lo cumple? ¿Qué situación tiene el propietario? Sí, o sea, normalmente la mayoría de las que hemos pasado, me parece menos 1 o 2 casos, no han tenido este requerimiento, digamos, como no suele ser por casos graves de patología estructural. Me refiero que, pues, no sé, que un pilar a lo mejor esté en mal estado, pueda haber un riesgo real para los habitantes de esa casa. O sea, al final
solo en esos casos en los que sí que hay una patología más grave es cuando se actúa avisando en primer lugar al promotor, obviamente, de que hay una situación concreta de su edificación que no cumple los estándares, digamos, normativos y de seguridad, y entonces se le insta a que pues refuerce o a que cambie ese elemento en particular. Eso normalmente está como en dos vías en sí. Es una actuación de carácter urgente. Normalmente la mayor parte de los desperfectos que se encuentran son únicamente de mantenimiento, pues falta de pintura, se ha desconchado una pared, fisuras, cuadros fisurativos, pero que son importantes. Entonces son actuaciones de mantenimiento o a largo plazo, incluso a medio. Únicamente sí que nos hemos encontrado pues, que puedan poner en riesgo también a la vía pública, como es por ejemplo un balcón en mal estado que tenga, pues, haya caído por ejemplo el recubrimiento del balcón y que pueda amenazar con esa ruina que pueda caer a vía pública y que pues, cualquier viandante que pase por la calle pueda tener un problema. En ese caso sí se insta y ahí sí, no es que no pase, es que se da como un periodo de tiempo, suele ser de un año, ¿no? Si no es urgente. Una intervención urgente es de un año. De un año para que se subsane. Al final se insta al promotor a que se subsane, pero es que en caso de no subsanarlo y de que pasara algo, quiero decir, es el responsable también de que esto suceda. Entonces, al final, en una ITV de un vehículo, si el vehículo no pasa la ITV, no puede circular. Si la vivienda no pasa la ITV, no se precinta, no nos sacan de casa. Al final tenemos, como técnicos, tenemos, digamos, tres formas de evaluar una lesión que aparezca en un edificio. Por una parte, como decía mi hermano, lesiones de mantenimiento, pues salta un desconchado en los acabados, hay cuadro fisurativo. Esas son únicamente de mantenimiento que no haría falta de alguna forma reparar, porque no afectan al estado de conservación del edificio ni ponen en riesgo a sus ocupantes ni a terceros. Hay también patologías a medio plazo, digamos de reparación a medio plazo. Esto puede ser, por ejemplo, unas humedades que aparezcan en una terraza o una filtración que aparezca en cubierta. No va a comprometer la estabilidad del conjunto a corto plazo, pero de alguna forma, si se sigue filtrando agua, si sigue apareciendo esa humedad por capilaridad, por ejemplo, pues acabará comprometiendo la estabilidad del conjunto. Estas tienen un plazo de reparación de hasta 5 años. Y por otra parte, sí que están las actuaciones urgentes que pueden ser inminentes o que no sean inminentes. Únicamente se está obligado a acometer una reparación en el caso de que nosotros pongamos como técnicos que una lesión es urgente. Se tiene un plazo de 1 año para hacerlo. Cuando se dicta que hay una urgencia, directamente le está llegando una notificación al ayuntamiento, es el ayuntamiento que se ponga directamente en contacto con los promotores para que lo puedan reparar. Esto ya os digo, es muy poco habitual, a nosotros nos ha pasado únicamente en un par de casos y el que recuerdo fue esto, una grieta muy profunda en un balcón que sí que podía amenazar que cualquier día pudiera colapsar y llegar a hacerle daño a alguien que pasara por la vía pública. Pero en general lo que más nos encontramos son lesiones de mantenimiento o a medio plazo, que ya te digo que no nos comprometen que tengamos que acometer ninguna reforma, simplemente saber que las tenemos. Sí, no, que al final los dos casos de riesgo urgente, al final los promotores también eran plenamente conscientes de que debían llevar a cabo esa reparación, porque era algo claro que se veía desde la calle. Al final también nosotros como técnicos respondemos civilmente, es decir, nosotros estamos firmando un documento oficial en el que decimos cómo está el edificio. No nos interesa ni quedarnos cortos ni pasarnos, simplemente analizamos la situación en la que está. Ya no sé que haya algo realmente patente, no vamos a indicar que esto es así. No Sí. Yo vengo como representante, como curioso, una comunidad que somos 45 vecinos, más garajes, y ahora hemos pedido la Nature Restoration, Sí. nuestra estudiante de arquitecto técnico, lleva para 2 años y no sabemos si nos lo van a aprobar o no nos van a aprobar, porque es un estudio que va a pasar. ¿Es obligado tener que poner placas solares? No es obligatorio. O sea, que vosotros pedisteis las ayudas de los fondos europeos para rehabilitación de edificios
¿Cuántas viviendas sois en el bloque? Pues imaginaos, son una ayuda máxima de hasta 18.800 euros por 45 viviendas que tiene esa comunidad, más locales y garajes que también irían aparte. Entonces no sé si sabes a cuánto ascendería la ayuda que pedisteis. La ayuda se sube, según el presupuesto, ¿Sí? A casi 1 millón de euros. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Enteras. Sí, sí, rehabilitación integral. Sí, sí, sí. Es cierto que las ayudas van con mucho retraso. Incluso nos hemos llegado a encontrar que en las propias convocatorias la Consellería dice: tendremos un plazo de hasta 3 meses para evaluar esa solicitud. En el caso de que no contestemos, se entiende desestimada por silencio administrativo. Esto es mentira. Ya nos han dicho que en el caso de que no nos respondan es porque no dan abasto del gran montón de solicitudes que no se esperaban recibir. Entonces, aunque no os cumplen este plazo de 3 meses, lo que es normal es que en 3-4 meses sí que nos lleve la primera notificación, que suele ser un requerimiento. Entiendo que a vosotros seguramente también os enviarán un... Sí. A ver, es que no... Sí, sí, sí. Normalmente en nuestra experiencia sí que es verdad que a los 3-4 meses se han puesto en contacto con nosotros y con el promotor, porque llega a los dos, o sea, llega una notificación del expediente tanto al promotor como a los técnicos. Y cuando hemos hecho las subsanaciones y demás, en el plazo de 1 año, 3 meses han llegado las ayudas. No tanto... Como os decía, es un proyecto tedioso. De hecho, hay veces que en el mismo expediente llegan 3 y 4 subsanaciones. Nos hacen corregir el expediente para que siempre esté más pulcro, porque al final la Consellería sabe que está gestionando estos fondos que no son suyos. Ellos también los tienen que justificar arriba porque son fondos europeos. Por tanto, intentan que todos los expedientes también sean lo más limpios posible. Cualquier discrepancia, incoherencia que encuentren en los documentos siempre nos la van a notificar para que la justifiquemos o para que nos saquen los colores. Entonces, tratándose de un caso en el que se podría optar hasta 1 millón de euros de ayuda, pues entiendo que hayan sido muy escrupulosos en revisar toda la documentación. Lo que no es normal es que 2 años después no se haya notificado nada. Sí. Sí, pero os llegó una notificación que os dijo que estaba denegada. ¿Sí? O sea, se solicitó en el 22, la tumbaron y se ha solicitado en el 23 y estáis a la espera. Sí, sí. Pues... Pero eso sería para hablar con la administradora Sí, y con los técnicos. Lo veo feo, sí, sí. O sea, esto que hemos presentado de lo de cobrarlo en 2 mitades y todo, al final no es obligatorio ni lo indica la Consellería en sus bases. Esto lo hacemos nosotros por política de empresa, porque queremos hacerlo. Otros técnicos que conocemos cobran todo, al principio conceden una ayuda, o sea, al final es empresa privada, Claro, pueden hacer lo que quieran. Lo que sí que es raro es eso, que no haya llegado ninguna notificación o se hayan informado. Yo si estuviera en vuestro caso sí que pediría o al administrador de fincas o a los técnicos que lo redactaron la solicitud que sí que os hicieran llegar las notificaciones que han comunicado ellos directamente con la administración para que se vea claramente si la han denegado, si está en proceso o cuál es el estado de su expediente, porque es raro que tanto tiempo después no sepáis nada. Sí. No, pero supongo al final llega a 2, al promotor y al técnico. Entiendo que como promotor sois muchos, digamos, habrá llegado al administrador, pero el administrador de fincas en la carpeta ciudadana tiene que tener el expediente. O sea, debe acceder el técnico y la administradora de fincas. O sea, lo de que no sabe nada tiene que estar el expediente si se ha presentado en su carpeta. Si entra la carpeta ciudadana, como representante de la comunidad de propietarios, podrá ver el estado en el que está ese expediente. Si es una denegación, lo pondrá. Y si el estado de la solicitud todavía está en curso, también lo pondrá. Entonces, yo sí que le instaría a que pudiera comprobar cuál es el estado del expediente. Sí, sí, sí. O sea que también hay que estar pendiente porque al final si llega una subsanación se tienen 10 días para subsanarlo. Si al final entre junta y junta no se habla, se ha pasado el plazo y...
y se entiende ese estimado. Este es otro tema. Al final la Consellería dice, nosotros resolvemos en 3 meses Sí. y al final se lo saltan conforme ellos quieren. Ahora, como nos pongan un requerimiento de 10 días hábiles y presentemos al que hace 11, el técnico estaría en su poder de desestimar la solicitud sin leer la corrección del expediente. Es decir, que los que no podemos incumplir los plazos somos siempre los de este lado. Los del otro lado pues pueden justificar que hay muchas solicitudes y al final que si se demora un mes, para ellos no pasa nada, para nosotros sí. Sí, a ver, sí. Qué bueno. En algunas de las cuestiones hay obligatoriedad de llevar a cabo la actuación. Nunca. Las ayudas funcionan siempre como un incentivo. Esto quiere decir, de hecho, hay programas de ayudas que prohíben que se inicien las obras antes de la solicitud de las ayudas. Digamos que lo que quiere la Consellería con fondos europeos es que si tú te has terminado una reforma, entonces no pidas ayudas para justificarla, sino que tú emprendas esa reforma justamente porque te han llegado las ayudas. ¿Qué puede pasar si solicitamos las ayudas? Y imagínate que pedimos las de 18.800 euros y la Consellería nos da el dinero, pero no nos lo da entero, porque piensa que para nuestro expediente... Lo siento. Gracias. Porque piensa que para nuestro expediente pues nos van a conceder la mitad del dinero. Tú imagínate que contabas con todo ese dinero y te dan la mitad y dices, pues al final no me reformo la casa. Tú no tienes ninguna obligación, aunque ya tengas esa partida presupuestaria a tu favor, no tienes ninguna obligación de empezar las obras. Ninguna. Únicamente, si quisieras acceder a esa promesa del dinero que te han hecho, sí que se iniciaría la fase de recepción de las ayudas y ya tendrías que presentar todas las facturas de los constructores, los justificantes de pago, el testimonio fotográfico, toda la burocracia referente a la recepción de esas ayudas. Pero nadie te va a obligar nunca a que, aunque esas ayudas ya sean tuyas, la promesa de esas ayudas, tú tengas que emprender estas obras. Sí. Una vez te prometan el dinero, en plan, como que ya sí que te lo van a dar, entonces sí que se abre el plazo de 1 año para que finalices las obras. Eso es lo único. O sea, pero una vez ya te han concedido el dinero. Y el dinero una vez concedido, ¿cuándo entra en tu cuenta? Una vez ese dinero ha llegado, si tú ya, una vez has enviado las facturas, los justificantes y todo cuadra, ya hacen los ingresos. No sé si lo hacen. Pero realizas la obra y entonces... Realizas la obra, se tiene que emitir un certificado final en el caso de que sea una actuación de un proyecto. Si fuera un cambio de ventanas, pues únicamente con el testimonio fotográfico no serviría. En el plazo de 12 meses desde que te notifican la promesa del dinero, tú tienes que tener esa obra finalizada. Por tanto, ahí se inicia el proceso de recepción, como te decía, y una vez está hecho, se supone que en 3 meses deberían ellos resolver, siempre con algún requerimiento, siempre lo van a poner, siempre van a pensar que el expediente puede ser más pulcro todavía, nos van a pedir que lo corrijamos en el plazo de 3 meses, lo corregiremos, nos darán 10 días, ellos tendrán 1 más para valorarlo, y una vez nos digan que ya está todo perfecto, en principio, la llegada del dinero debería ser inminente. Por nuestra experiencia, desde que se solicitan las ayudas, desde la fecha de registro, hasta que llegan a la cuenta, puede pasar perfectamente de 18 a 24 meses, año y medio, 2 años. Lo que decíamos antes, es un proceso largo, implica mucha paciencia, por eso somos nosotros los que nos peleamos con la administración para evitar esos dolores de cabeza a los promotores, pero que al final hay que confiar que terminan llegando. Mayoritariamente terminan llegando porque el proceso